A ver, chicos, hoy vamos a estudiar la monotonía y los extremos relativos de algunas funciones. Para ello, vamos a recordar en primer lugar qué es la monotonía y qué son los extremos relativos. La monotonía, como ya sabemos, son los intervalos en los que la función crece o decrece. Por ejemplo, la función x² menos 2 decrece de menos infinito hasta el 0 y de 0 a infinito crece. Por otro lado, la función x³ menos 3x crecería desde menos infinito hasta menos 1, punto donde empieza a decrecer hasta el 1 y luego vuelve a crecer del 1 al infinito. Los extremos relativos, por su parte, eran aquellos puntos donde la función no solo es continua, sino que además en ellos se produce un cambio de monotonía, es decir, pasa de crecer a decrecer, en cuyo caso tendríamos un máximo relativo, o pasa de decrecer a crecer, en cuyo caso tendríamos un mínimo. Por ejemplo, en las funciones que hemos dicho antes, tendríamos un mínimo relativo en el punto 0 menos 2 para la función x² menos 2 y en el caso de x³ menos 3x tendríamos un máximo relativo en el punto menos 1, 2 y un mínimo relativo en el punto 1, menos 2. Ahora bien, esto, teniendo la gráfica delante, es bastante fácil de estudiar. ¿Qué pasa si lo que tenemos en lugar de la gráfica es la expresión analítica de la función? Vale, pues en ese caso lo que tendremos que hacer es estudiar en primer lugar el dominio de la función. Vamos a verlo, por ejemplo, con x² menos 2. Esta función es polinómica y por lo tanto su dominio es todos los números reales. Así que por esa parte no nos va a dar ningún problema. Una vez hemos estudiado el dominio de la función, tenemos que calcular su derivada. En este caso, 2x. Y una vez la hayamos calculado, lo que nos va a decir el crecimiento y el decrecimiento de nuestra función va a ser precisamente el estudio del signo de la derivada. Es decir, cuando f de x sea mayor que 0, la función va a ser creciente, y cuando f de x sea menor que 0, nuestra función va a ser decreciente. ¿Qué hacemos entonces? Pues tomamos f' de x, en este caso 2x, y vamos a estudiar su signo. Para ello, vemos para qué valores de x se anula nuestra derivada. En este caso, 2x igual a 0 solo tiene solución x igual a 0. Y una vez lo hayamos calculado, expresamos en la recta real los puntos que no estén en el dominio de nuestra función, los puntos que no estén en el dominio de su derivada, los cuales suelen coincidir, y los valores de x en los que se anule. Una vez hayamos hecho esto, debemos de tomar valores en cada uno de los intervalos en los que se nos haya dividido la recta real para comprobar el signo de la derivada en ellos. Por ejemplo, aquí tomamos el menos 1 y el 1. Si calculamos f' de menos 1, tenemos que esto es 2 por menos 1, que es menor que 0. Y por lo tanto, en este intervalo, la derivada va a ser negativa, es decir, que la función va a ser decreciente. Por otra parte, en f de' igual a 1 es 2 por 1, que es mayor que 0. Por lo tanto, de 0 a infinito, nuestra función va a ser positiva, nuestra función derivada va a ser positiva, y nuestra función va a ser creciente. Ahora, para estudiar los máximos y mínimos relativos, necesitamos la derivada de nuestra función otra vez y necesitamos saber los valores de x en los que se anula. En nuestro caso, sabemos que la derivada es 2x y que solo se anula en x igual a 0. Por lo tanto, el único extremo relativo que tiene nuestra función va a ser en el punto de abscisa x igual a 0. Ahora, como para estudiar los máximos y mínimos relativos debemos de dar los puntos en los que estos se encuentran, tendremos que calcular el valor de la función para x igual a 0. En este caso será 0² menos 2, que es menos 2, y por lo tanto la función tendrá un extremo relativo
en el punto 0, menos 2. ¿Cómo sabemos si se trata de un máximo o de un mínimo? Pues bien, como hemos estudiado su monotonía, sabemos que la función viene decreciendo hasta el 0 y luego comienza a crecer. Por lo tanto, ya sabemos que se va a tratar de un mínimo relativo. Sin embargo, si no hubiéramos estudiado la monotonía, hay otra forma de comprobar si se trata de un máximo o de un mínimo relativo. Y es la siguiente. La función en 0 vale menos 2. Y como un mínimo relativo va a ser el menor valor de los valores de cerca de la x que tome la función, lo que vamos a hacer es tomar un valor cercano a 0, por ejemplo, 0,1, y comprobar cuánto vale la función para 0,1. En este caso sería 0,1 al cuadrado menos 2, que sería 0,01 menos 2, que es menos 1,99. Es decir, para un valor muy próximo a x igual a 0, la función toma un valor más grande que el que toma para x igual a 0. Si lo comprobamos con menos 0,1, vamos a ver que evidentemente, por la simetría de la función, también nos va a dar menos 1,99. Por lo tanto, el valor de la función en 0 va a ser el menor de los de su alrededor. Es decir, va a ser un mínimo relativo. En el caso de la otra función que teníamos entre manos, que es f de x igual a x al cubo menos 3x, debemos de observar primero que el dominio es todos los números reales. Por lo tanto, no va a haber ningún punto que nos dé problema, ningún valor de x. Ahora, podemos aventurarnos a calcular la derivada, que en este caso será 3x al cuadrado menos 3. Para estudiar la monotonía de nuestra función debemos de estudiar el signo de su función derivada. Por lo tanto, vemos para qué valores de x nuestra derivada se anula, que será cuando 3x² menos 3 valga 0, lo cual ocurre para x igual a más menos 1. Una vez hayamos calculado los valores de x en los que nuestra función se anula, así como aquellos que nos pertenecen al dominio, a pesar de que en este caso no sea ninguno, anotamos en la recta real las raíces de nuestra derivada, es decir, los valores de x en los que se anula, y tomamos un valor de cada uno de los intervalos en los que hemos dividido la recta real. En este caso, por ejemplo, menos 2, 0 y 2. Ahora, la derivada en menos 2 es 3 por menos 2 al cuadrado menos 3, lo cual es 3 por 4, 12, menos 3, 9, que es mayor que 0. Por lo tanto, en el primer intervalo, la derivada es positiva y nuestra función es creciente. En 0 tenemos que f' de 0 es 3 por 0 al cuadrado menos 3, que es menos 3 si es negativo. Por lo tanto, en el segundo intervalo, nuestra función derivada será negativa y nuestra función será decreciente. Y por último, f' en 2 es 3 por 2 al cuadrado menos 3, que es 9, es positivo, y por lo tanto, en el intervalo 1 más infinito, nuestra derivada será positiva y nuestra función será creciente. Ahora, ya habiendo estudiado la monotonía, pasamos con los extremos relativos. Sabemos que nuestra función cumple que su derivada se anula si y solo si la x vale más o menos 1. Por lo tanto, en los puntos de abscisa 1 y menos 1 tendremos extremos relativos. ¿De qué tipo? Pues bien, vamos a observar que la función crece hasta el menos 1, momento en el que empieza a decrecer. Por lo tanto, cuando la x vale menos 1, lo que vamos a tener va a ser un máximo relativo. Como debemos calcular la ordenada para x igual a menos 1, para dar el punto en el que se produce dicho máximo, sustituimos en la expresión analítica de nuestra función x por menos 1 y obtenemos
que el máximo relativo se encuentra en el punto -1, 2. Por otra parte, cuando la x vale -1, sabemos que nuestra función ha decrecido hasta 1, momento en el que empieza a crecer. Por lo tanto, vamos a tener en ella un mínimo relativo. Al igual que antes, calculamos la ordenada correspondiente sustituyendo en la expresión analítica de nuestra función la x por 1, obteniendo -2. Por lo tanto, podemos afirmar que se encuentra un mínimo relativo en el punto 1, -2. En este caso, sabemos que para estudiar el dominio tenemos que quitar los valores de x en los que se anule nuestro denominador. Puesto que el denominador es x², se anulará única y exclusivamente cuando la x valga 0. Por lo tanto, el dominio de nuestra función va a ser todos los números reales, exceptuando el 0. Una vez hemos estudiado ya el dominio, pasamos a estudiar la derivada. Al ser un cociente, la derivada va a ser la derivada del numerador, que es 3 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar. Todo ello partido del denominador al cuadrado. Esta derivada, así, trabajar con ella va a ser un poco engorroso, por lo tanto, vamos a intentar siempre simplificarlo lo máximo posible. En este caso sería 3x² menos 6x² más 2x, todo ello partido de x a la cuarta, que podemos seguir simplificándolo como menos 3x² más 2x partido de x a la cuarta. Si sacamos factor común arriba a la x, nos queda x por menos 3x más 2 partido de x a la cuarta, que si eliminamos una x de arriba con una x de abajo, me quedará menos 3x más 2, todo ello partido de x al cubo. Ahora, una vez tenemos la función derivada, tendremos que estudiar su signo. Por lo tanto, vamos a hallar los valores de x en los que se anula. Calculamos así f' de x igual a 0, se cumplirá cuando menos 3x más 2 entre x al cubo valga 0. Este 3x al cubo va a pasar al otro lado multiplicando, por lo tanto 0 por x al cubo sigue siendo 0 y nos queda la ecuación menos 3x más 2 igual a 0, que se resuelve pasando el 2 dividiendo, pasando el 2 restando, pasando el menos 3 dividiendo, y me queda que x valdrá 2/3. Por lo tanto, para estudiar la monotonía de nuestra función, debemos de apuntar no solo 2/3, que es el valor donde se anula la derivada, sino también el 0, puesto que es el valor donde no tenemos función. Así apuntamos en nuestra recta real 0 y 2/3 y tomamos tres valores tomamos un valor de cada uno de los tres intervalos en los que hemos dividido. Por ejemplo, el -1, el 1/3 y el 1. Sustituyendo la derivada tenemos que f' de -1 es menos 3 por -1 más 2 partido de -1 al cubo, que estos son 5 partido de -1, que es menor que 0. Por lo tanto, en el primer intervalo, nuestra función derivada será negativa y nuestra función original decreciente. Por último, evaluando la derivada para x igual a 1, tenemos que esto es menos 3 por 1 más 2 partido de 1 al cubo, que es menos 3 por 1 menos 3 más 2 menos 1 partido de 1, que es negativo. Y así, en el tercer intervalo, nuestra derivada será negativa y la función será decreciente. Ahora, para estudiar los extremos relativos, sabemos que nuestra derivada solo se anula únicamente en el punto de abscisa 2/3. Además, como la función crece hasta 2/3 y luego comienza a decrecer, sabemos que en dicho punto tendremos un máximo relativo. Ahora, debemos calcular la ordenada de dicho punto. Para ello sustituimos en nuestra función la x por 2/3.
Obtenemos así 3 pues, por 2 tercios menos 1 partido de 2 tercios al cuadrado. 3 por 2 tercios es 2, que menos 1 es 1, y 2 tercios al cuadrado son 4 novenos. Así tendremos que la ordenada para 2 tercios vale 9 cuartos y por lo tanto tendremos un máximo relativo en el punto 2 tercios, 9 cuartos. Y ese será el único extremo relativo de nuestra función. Ahora tenemos aquí una función un poquillo más complicada. Esta función es una función que es racional y está compuesta con una radical. Por lo tanto, tendremos que estudiar, por una parte, para el dominio los valores de x en los que se anula el denominador, en este caso 7 medios, y los valores de x en los que el radicando de la raíz de índice par es negativo. Vamos a ello. Ya hemos dicho que 2x menos 7 se va a anular cuando la x valga 7 medios. Por otra parte, para estudiar en qué valores de x 2x menos 5x más 3 es negativo, debemos resolver esa inecuación. En primer lugar, calculamos las raíces del polinomio 2x cuadrado menos 5x más 3 con la fórmula cuadrática, que da 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 24 partido de 4, que tiene dos soluciones. Una son 6 cuartos, es decir, 3 medios, y otra 4 cuartos, es decir, un número de cada intervalo en los que hemos dividido la recta real. Por ejemplo, 0 en el primero, 1,1 en el segundo y 2 en el tercero. Ahora, para x igual a 0, nuestro polinomio vale 3, que es mayor que 0. Por lo tanto, en este intervalo el polinomio es positivo. Para x igual a 1,1 sería 2 por 1,21, que es 1,1 al cuadrado, menos 5 por 1,1 más 3. 2 por 1,21 son 2,42 menos 5,5 más 3, lo cual son menos 0,08, que es negativo y por lo tanto en el segundo intervalo el radicando va a ser negativo y no va a existir la raíz. Por último, para x igual a 2 tendremos 2 por 4 menos 5 por 2 más 3, que da de resultado 1, que es mayor que 0, y por lo tanto en este intervalo el radicando es positivo y si hay función. Juntando que tenemos que quitar el intervalo de 1 a 3 medios abierto y el 7 medio, tenemos que el dominio de nuestra función va a ser de menos infinito hasta 1, unión de 3 medios a 7 medios, unión de 7 medios a infinito. Sabiendo ya cuál es el dominio de nuestra función, lo que tenemos que hacer es calcular su derivada. Para calcular la derivada vamos a fijarnos en primer lugar en qué es un cociente. Por lo tanto va a ser derivada del numerador, es decir, derivada de raíz de 2x cuadrado menos 5x más 3 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2, por el numerador sin derivar, es decir, por la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 5x más 3. Todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora, raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 5x más 3, para derivarlo necesitamos utilizar la regla de la cadena. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, es una raíz, por lo tanto va a ser derivada de lo de dentro, que será 4x menos 5, partido de 2 por la raíz cuadrada de lo de dentro. Es decir, raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 5x más 3. Por lo tanto, la derivada de e de x será 4x menos 5 partido de 2
por raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5 más x más 3 por 2x menos 7 menos 2 por raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5x más 3. Todo ello partido de 2x menos 7 al cuadrado. En mastodóntica no solo podemos, sino que también debemos simplificarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a fijarnos en el numerador. El numerador es 4x menos 5 por 2x menos 7 partido de 2 por raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5x más 3 menos 2 por raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5x más 3. Ahora, si queremos simplificar este denominador, vamos a hacerlo como si esto se tratase de una resta de fracciones. Es decir, vamos a tener que reducir a común denominador buscando el mínimo común múltiplo de 2 por la raíz cuadrada y de 1, que es efectivamente 2 por la raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí pondremos 2 por la raíz cuadrada y tendremos que multiplicar arriba por lo que acabamos de multiplicar el denominador. Como aquí se queda raíz cuadrada de esto por raíz cuadrada de esto, una por otra se me van a ir y me va a quedar en el primer numerador 8x cuadrado menos 28x menos 10x más 35 y lo del segundo denominador va a ser 4 por x al cuadrado menos 5x, o sea, 2x al cuadrado, perdón, menos 5x más 3. Realizando esa operación, me queda que la derivada de mi función es, en el numerador se quedaría menos 18x más 23 partido de 2 por raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5x más 3, y en el denominador se me quedaría 2x menos 7 al cuadrado, que si lo ponemos partido de 1, obtenemos que la derivada de nuestra función es menos 18x más 23 partido de 2 por 2x menos 7 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 5x más 3. Y esto es todo lo que podemos simplificar la derivada. Ahora, para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tendremos que encontrar primero los valores en los que se anula la derivada. Vamos a ello. Para encontrar los valores de x en los que se anula mi derivada, tendré que igualar menos 18x más 23 partido de este pedazo de denominador a 0. El denominador puede asustar en un principio, pero si tenemos en cuenta que todo esto va a pasar multiplicando a 0, se nos va a quedar que la ecuación que tenemos que resolver es menos 18x más 23 igual a 0, que tiene solución x igual a 23/18, lo cual no se puede simplificar porque 23 es primo. Puesto que este valor es aproximadamente 1,27 y 1,27 no pertenece al dominio, el dominio es un intervalo cerrado, que lo he puesto antes abierto, me he confundido. Como esto es aproximadamente 1,27, que no pertenece al dominio, entonces la derivada de nuestra función no se anulará nunca y no tendrá extremos relativos. Ahora, para estudiar la monotonía, lo que debemos hacer es apuntar los intervalos de nuestro dominio, que es de menos infinito a 1 cerrado, unión con 3 medios cerrados, 7 medios abiertos, unión de 7 medios abiertos a infinito. Y ahora tomamos un valor de cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, el menos 2, el 2 y el 3. Si evaluamos la función en menos 2, vamos a darnos cuenta de una cosa. El denominador está formado por un número positivo, algo al cuadrado,
y una raíz cuadrada. Estas tres cosas van a ser siempre positivas. Por lo tanto, para estudiar el signo en -2, basta con estudiar el signo del numerador. Menos 18 por menos 2 más 23 serán 36 más 23, que es un número positivo. Por lo tanto, en el primer intervalo la derivada será negativa y la función será creciente. En el segundo intervalo tenemos que p' de 2 tendrá en el numerador menos 18 por 2 más 23 y abajo tendrá un número positivo. Menos 18 por 2 son 36, que más 23 son un número negativo. Por lo tanto, en el segundo intervalo la derivada será negativa y la función decreciente. Por último, en 3 la derivada tendrá numerador menos 18 por 3 más 23 partido de un número positivo, que será también negativo, y por lo tanto en el tercer intervalo nuestra función será negativa, nuestra derivada será negativa y la función será decreciente. Por lo tanto, nuestra función será creciente de menos infinito a 1 y será decreciente de 3 medios a 7 medios y de 7 medios a infinito. Ya hemos dicho que el único valor en el que se anula nuestra derivada no pertenece al dominio. Por lo tanto, esta función no tiene extremos relativos.